Imagínate que tienes tanto dinero que ya no sabes dónde guardarlo, que las ratas se pasean entre tus billetes y la humedad los convierte en polvo. Eso le ocurrió al hombre que se hizo llamar el patrón, Pablo Escobar, el capo que controlaba la mayor parte de la cocaína mundial y acumuló una fortuna que superó los 30.000 millones de dólares. Nadie creyó que el mismo señor de la droga pudiera perder millones sin siquiera darse cuenta, pero la historia es tan absurda que parece sacada de una película de ciencia ficción. Escobar vivía rodeado de montones de billetes de $100 apilados como bloques de cemento. Cada pila de 1.000 billetes medía casi 1 metro cúbico, y según los testimonios de los guardias de la hacienda Nápoles, el capo guardaba al menos 10.000 millones de dólares bajo tierra, lo que equivalía a una piscina olímpica llena de papel moneda. Contar cada billete era una tarea imposible. Los mensajeros que transportaban los fardos describían cómo el simple acto de abrir una caja podía provocar un caos de billetes desbordándose por el suelo, haciendo que el propio Escobar perdiera la noción de cuánto poseía. Para esconder esa inmensidad, construyó cavernas secretas dentro de los muros de la hacienda, cavó búnkeres bajo los campos de café de Medellín y utilizó contenedores sellados en las caletas del puerto de Cartagena. Cada escondite estaba reforzado con cemento y sacos de yute, y los billetes se introducían en cajas de madera que parecían simples almacenes de alimentos. Los guardias recordaban cómo, al abrir una de esas cajas, la luz revelaba una cascada de dinero que caía como una lluvia amarilla, imposible de almacenar de forma ordenada. Sin embargo, aquel tesoro físico pronto se volvió su peor enemigo. La humedad que se colaba por las grietas de los muros convirtió cientos de millones de dólares en una masa pegajosa que se deshacía al tocarla. Un ex empleado de la bodega del oro contó que encontró billetes tan mojados que se desintegraban al intentar doblarlos, y estimó que más de 200 millones de dólares se perdieron en ese proceso. Pero la verdadera plaga fueron las ratas. Los agentes que allanaron los escondites hallaron miles de roedores devorando billetes, dejando solo restos carbonizados. Se calculó que alrededor de 30 millones de dólares desaparecieron en esas mordeduras nocturnas. Con el tiempo, aquel dinero que había sido la sangre del imperio comenzó a perder valor por sí mismo. Los billetes rotos y húmedos ya no eran aceptables ni siquiera para los socios más leales de Escobar, y el capo ordenó quemar montones de efectivo que ya no podía usar. La paradoja era clara: cuanto más acumulaba, menos podía controlar, y la abundancia se transformó en una carga que corroía su propio poder. Si quieres compartir tu opinión sobre cómo el exceso puede destruir a los más poderosos, cuéntame en los comentarios. Y mientras las sombras de la hacienda se llenaban de ese crujido húmedo y el eco de los roedores, Escobar se encontraba cada vez más atrapado en un laberinto de billetes que ya no podía contar. Los informes de los agentes que investigaban los escondites describían pasillos llenos de cajones abiertos, donde el papel moneda se había convertido en una masa pegajosa que se despegaba con la mínima presión. La propia estructura de los billetes, diseñada para resistir el paso del tiempo, se veía vulnerada por la humedad que se colaba por cada grieta, transformando cientos de millones en polvo gris que se mezclaba con la tierra del suelo. Este deterioro físico reflejaba, sin que él lo admitiera, una erosión mucho más profunda, la pérdida de control sobre el propio poder. Cada caja que se abría sin orden mostraba una montaña de efectivo que, en lugar de ser un recurso, se había convertido en una carga imposible de manejar. Los guardias que trabajaban en la bodega del oro relataban cómo, al intentar trasladar los fardos a otro sitio, los billetes se deslizaban entre sus manos como arena, provocando que el propio proceso de movimiento generara más pérdidas. La logística, que debería haber sido una ventaja estratégica, se volvió una trampa mortal. Con el tiempo, la presión interna empezó a manifestarse en decisiones cada vez más desesperadas. Escobar, consciente de que gran parte del efectivo se había vuelto inutilizable, ordenó la quema de montones de billetes que estaban tan deteriorados que ni siquiera sus aliados más cercanos podían aceptarlos como pago. Aquellas llamas devoraron literalmente la sangre de su imperio, convirtiendo en ceniza una parte del tesoro que había financiado campañas, sobornos y la propia guerra contra el Estado.
La imagen de esas hogueras nocturnas, iluminando la oscuridad de los túneles, quedó grabada en la memoria de los pocos que estuvieron allí, como un símbolo de la autodestrucción causada por el exceso. Ese proceso de autodestrucción no tardó en repercutir en la estructura del cartel. Los lugartenientes que dependían del flujo constante de efectivo comenzaron a experimentar retrasos en los pagos, lo que generó descontento y traiciones internas. Los rivales externos, al percibir la vulnerabilidad del capo, intensificaron sus ataques, sabiendo que el corazón del negocio ya no latía con la misma fuerza. La pérdida de millones, aunque parezca una cifra abstracta, desencadenó una cadena de eventos que erosionó la lealtad, la disciplina y, en última instancia, la capacidad operativa del grupo. La historia de ese dinero que desapareció bajo el peso de la humedad y las mordeduras de ratas nos muestra una lección sorprendente: la abundancia sin gestión puede convertirse en la peor enemiga de quien la posee. Cuando el control se vuelve imposible, incluso el más poderoso puede verse atrapado en sus propias trampas. El caso de Escobar es un recordatorio de que el verdadero poder no reside únicamente en la cantidad de recursos, sino en la capacidad de administrarlos, protegerlos y convertirlos en una herramienta útil. De lo contrario, el exceso se vuelve un pozo sin fondo que absorbe todo, incluso la propia identidad del que lo acumula. En este punto quizás te estés preguntando qué habría pasado si Escobar hubiera optado por una estrategia diferente, tal vez delegando la gestión financiera a expertos o transformando parte del efectivo en activos más fáciles de mover. La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que la falta de una estructura adecuada para manejar tal magnitud de recursos fue uno de los factores que aceleró su caída. La historia nos deja una pregunta abierta: ¿cuántas fortunas se están desperdiciando hoy en día por la misma falta de organización y visión a largo plazo? Si te ha sorprendido la magnitud de esta pérdida y la forma tan inesperada en que el dinero puede volverse un enemigo, déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber si crees que este tipo de errores fueron inevitables o si, de alguna manera, podrían haberse evitado. Además, si quieres seguir explorando historias donde la realidad supera a la ficción, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Cada vez que compartes, das vida a este canal y nos permite seguir investigando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia. Recuerda que el exceso sin control puede ser la ruina de cualquiera, incluso del hombre que alguna vez se creyó invencible. La próxima vez que veas una montaña de billetes, piensa en las ratas y la humedad que acechan en los rincones más inesperados. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del imperio de Escobar, y nos vemos en la siguiente historia, donde descubriremos otro caso sorprendente de poder, ambición y caída.